El gran trabajo. Tomo 3. El currículum del soberano. Trivium y Quadrivium. Carlos Heredia Fiallo. 2025. Capítulo 4. Retórica, la encarnación de Choma. El arte de la palabra que realiza. 1. El momento de la encarnación. El velo ha caído. La verdad puede ser nombrada. Las conexiones pueden ser vistas. ¿Y ahora qué? Este es el punto donde la mayoría de los despertares fracasan. Donde el conocimiento se vuelve contemplación estéril. Donde el entendimiento se transforma en lucidez impotente. Donde la verdad, correctamente nombrada y claramente comprendida, permanece encerrada en la mente, objeto de posesión, no forma de vida. El momento del desvelamiento no es solo oportunidad de ver. Es llamado a encarnar. Durante generaciones, la palabra verdadera fue imposible, no porque estuviera prohibida, sino porque el lenguaje mismo había sido corrompido. Nombrar la ley con precisión sonaba a locura. Señalar la usurpación parecía paranoia. Hablar de libertad real, no la libertad otorgada, sino la soberanía interior, era incomprensible para mentes entrenadas en el artificio. Ahora esa imposibilidad se disuelve. El viejo hechizo pierde su poder. Las palabras invertidas suenan huecas incluso para quienes las repiten. La distancia entre el discurso oficial y la experiencia vivida se ha vuelto tan grotesca que ya no puede sostenerse. Por primera vez en generaciones, la palabra verdadera puede ser pronunciada y escuchada. No por todos, pero sí por quienes tienen oídos. Este es el momento de la retórica. No la retórica como técnica de persuasión. No la retórica como ornamento del discurso. La retórica como el arte de hacer que la palabra, el acto y la realidad coincidan. El arte de encarnar lo conocido y entendido. El arte de que la verdad deje de ser interna y se vuelva presencia en el mundo. Aquí el trivium deja de ser epistemología y se convierte en ética operativa. Aquí el saber se mide no por su corrección, sino por su encarnación. Aquí comienza Choma. 2. Choma. La sabiduría como acto. En el árbol de la vida, Choma ocupa el vértice opuesto a Vina dentro del triángulo superior. Si Vina es matriz que estructura, Choma es impulso que irrumpe. Si Vina gesta la forma, Choma la lanza al mundo. Pero esta irrupción no es caótica. Es la expresión directa de lo comprendido, la manifestación inevitable de lo que ya no puede permanecer contenido. Choma no piensa más. Choma hace. Por eso la sabiduría no es acumulación de verdades ni comprensión más refinada. La sabiduría es la capacidad de actuar de manera coherente con la estructura conocida y entendida, sin necesidad de deliberación constante, sin conflicto interno, sin escisión entre lo que se sabe y lo que se vive. En términos del trivium, la gramática sabe que es verdadero. Da'at, conocimiento. La lógica entiende por qué es verdadero. Vina, entendimiento. La retórica vive esa verdad en palabra y acción. Choma, sabiduría. Cuando Choma opera, la acción no es reactiva ni impulsiva, pero tampoco es vacilante. No se decide a cada paso si se debe ser coherente. La coherencia ya es la forma natural del movimiento. No se delibera si decir la verdad. La verdad fluye porque no hay nada más que decir. Esto es sabiduría. No un estado superior de conciencia flotando por encima de la vida. No una iluminación que se contempla desde la distancia. Sabiduría es la vida misma reorganizada según el orden que fue conocido y entendido. Es la ley natural operando a través de un ser humano que ha dejado de resistirla. 3. El Verbo se hizo carne. Aquí tocamos el misterio central que las tradiciones han señalado de múltiples formas. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Esta no es solo una afirmación teológica sobre un evento histórico. Es la descripción de lo que la retórica, en su sentido más profundo, significa. El verbo, el principio de articulación que hace posible toda distinción, la palabra originaria que sostiene la estructura del cosmos, no permanece abstracto, flotando en un plano inaccesible. Se encarna. Toma forma. Habita.
La retórica verdadera es exactamente esto. El momento en que la verdad conocida y entendida deja de ser concepto y se vuelve carne. Se vuelve palabra pronunciada, acto realizado, presencia que camina entre los demás. El logos, la estructura racional del cosmos, no se queda en la mente. Desciende al cuerpo, a la voz, a la mano que actúa. Por eso la retórica es el tercer arte del trivium, no el primero ni el segundo. No se puede encarnar lo que no se ha conocido. No se puede vivir lo que no se ha entendido. El verbo se hace carne solo después de que ha sido reconocido, gramática, y comprendido, lógica. Pero si no se hace carne, el reconocimiento y la comprensión permanecen estériles, conocimiento que no transforma, entendimiento que no libera. El hechicero conoce esta verdad y la teme. Por eso su estrategia final no es impedir el conocimiento ni oscurecer el entendimiento, aunque hace ambas cosas. Su estrategia final es impedir la encarnación. Crear una cultura donde saber y hacer estén permanentemente divorciados. Donde se pueda creer, sin vivir conforme a la creencia. Donde se pueda entender, sin que el entendimiento modifique la conducta. Donde la verdad sea un objeto que se posee, no una forma de vida que se habita. La restauración de la retórica es la derrota de esa estrategia. 4. La corroboración de las tradiciones. Si Choma es verdad universal, debe haber dejado huella donde quiera que seres humanos hayan buscado la sabiduría. Y así es. Lao Tse y el Wu Wei como sabiduría encarnada. El Wu Wei, la acción sin forzar, ha sido malinterpretado como pasividad, como no acción, como retiro del mundo. Pero Lao Tse no enseñó a no actuar. Enseñó a actuar desde la comprensión del Tao, de modo que la acción no luche contra el orden natural sino que fluya con él. Esto es Choma en lenguaje taoísta. El sabio taoísta no delibera constantemente qué hacer. No calcula ventajas ni optimiza resultados. Actúa desde una alineación tan profunda con el orden de las cosas que su acción parece no acción, porque no hay fricción, no hay lucha, no hay el esfuerzo visible de quien impone su voluntad contra la corriente. El Wu Wei no es ausencia de retórica. Es retórica perfecta. La palabra y el acto que brotan de tal coherencia interior que producen orden sin imponerse. Confucio y la congruencia del hombre noble. Confucio insistió, una y otra vez, en que el hombre noble, Junzi, se reconoce no por lo que dice, sino por la congruencia entre su palabra, su rol y su conducta. El hombre noble actúa antes de hablar, y luego habla conforme a su acción. Esta es la definición exacta de retórica restaurada. No se habla primero para luego intentar cumplir. Se vive primero, y la palabra emerge como expresión de lo vivido. La palabra no es promesa de coherencia futura. Es testimonio de coherencia presente. Por eso Confucio desconfiaba de la elocuencia excesiva. La palabra abundante suele compensar la acción escasa. Quien vive conforme a lo que sabe no necesita muchas palabras. Su presencia habla. Su conducta argumenta. Su vida es su retórica. Buda y la palabra correcta. En el noble sendero octuple, Buda incluyó Sammavaka, palabra correcta, como uno de los 8 factores del camino hacia la liberación. Pero la palabra correcta no es técnica de comunicación. Es expresión natural del entendimiento correcto, Sammaditi, y la intención correcta, Samma Sankappa. No se puede hablar correctamente sin entender correctamente. No se puede entender correctamente sin ver correctamente. El sendero es un todo integrado donde cada factor sostiene a los demás. Y la palabra correcta, en el contexto búdico, no es solo no mentir. Es hablar de modo que produzca claridad, no confusión. Armonía, no división. Liberación, no dependencia. La palabra se juzga por sus frutos, por lo que produce en quien la escucha y en el mundo. Cristo y el peso de la palabra. Jesús advirtió con claridad radical. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Esto no es amenaza de castigo arbitrario. Es descripción de la estructura de lo real. Toda palabra tiene peso. Toda palabra produce efecto. Toda palabra siembra algo que será cosechado. En el marco del trivium, esto significa: la retórica no es opcional ni inocente.
No hay expresión sin consecuencia. No hay opinión que no cuenta. Cada palabra pronunciada es un acto, y cada acto tiene fruto. La sabiduría consiste en saberlo, y en hablar solo lo que se está dispuesto a cosechar. Por eso Jesús habló en parábolas. Palabras que no imponían significado, sino que obligaban al oyente a buscarlo, a hacerse responsable de lo que entendía, a no poder escuchar pasivamente. La parábola es retórica que despierta, no que adormece. Que responsabiliza, no que exime. Y por eso el testimonio supremo fue el silencio ante Pilato. Cuando la palabra no puede producir fruto, cuando el oyente no tiene oídos, el sabio calla. El silencio también es retórica. 5. El árbol y el momento de comer. Aquí se cierra el arco que comenzó en el capítulo de la gramática. El árbol del conocimiento del bien y del mal permanecía prohibido no porque el conocimiento fuera malo, sino porque había un orden en el acceso. No comerás, era, todavía no. Era la indicación de que quien accede al conocimiento de la bifurcación sin preparación queda fragmentado, sabe pero no puede vivir conforme a lo que sabe, ve pero no puede actuar desde lo que ve. La gramática restaura la capacidad de ver la bifurcación. Da'at recuperado permite distinguir. Esto es bien, coherencia con la ley. Esto es mal, fractura del orden. La lógica restaura la capacidad de entender la bifurcación. Bina recuperado permite comprender por qué el bien produce florecimiento y el mal produce destrucción, cuál es el mecanismo, cuál es la necesidad estructural. La retórica restaura la capacidad de encarnar la bifurcación. Choma recuperado permite que el conocimiento y el entendimiento se vuelvan acción y palabra, vida y presencia. Solo entonces es posible comer del árbol sin caer. Comer es encarnar. Es que el conocimiento deje de ser externo y se vuelva parte de quien conoce. Es asimilar la verdad de tal modo que ya no sea información sino sustancia. Quien come sin preparación, sin gramática, sin lógica, no puede digerir lo que recibe. El conocimiento lo fragmenta. Ve el bien y el mal pero no puede operar desde esa visión. Queda partido, en guerra consigo mismo, sabiendo lo que debería hacer pero incapaz de hacerlo. Quien come después del camino completo, gramática, lógica, retórica. Da'at, Bina, Choma, asimila el fruto. El conocimiento del bien y del mal deja de ser carga y se vuelve brújula integrada. Ya no hay deliberación constante entre opciones. Hay flujo natural hacia lo coherente. Ya no hay tentación como lucha. Hay claridad que hace la tentación irrelevante. El árbol deja de ser prohibición. Se convierte en comunión. 6. La retórica antes de su corrupción. Antes de ser reducida a técnica de persuasión, la retórica fue arte de alineación. En su sentido clásico, retórica no significaba convencer a otros de algo. Significaba hacer que la palabra, el acto y la realidad coincidieran. El buen orador no era quien hablaba con elocuencia, sino quien hablaba desde una estructura interior tan ordenada que su palabra producía orden en quienes la escuchaban. Esto solo es posible cuando la palabra nace de sabiduría. Una palabra incoherente puede ser elocuente. Puede conmover, persuadir, arrastrar. Pero produce desorden, porque nace del desorden. Su efecto es excitación, no claridad. Adhesión emocional, no comprensión. Dependencia del orador, no soberanía del oyente. Una palabra coherente no necesita ser elocuente. Puede ser simple, breve, casi desnuda. Pero produce orden, porque nace del orden. Su efecto es claridad que permanece después de que el orador se ha ido. Comprensión que no necesita repetirse. Semilla que germina en silencio. Por eso la retórica verdadera no se mide por el efecto inmediato, aplausos, adhesión, emoción, sino por los frutos que genera en el tiempo. Por sus frutos los conoceréis. Si la palabra produce claridad, responsabilidad, coherencia, es sabia. Si produce dependencia, confusión o delegación de la voluntad, es hechicería, aunque sea bella. 7. El robo de la sabiduría. Así como la corrupción de la gramática roba la verdad y la corrupción de la lógica roba la voluntad, la corrupción de la retórica roba la sabiduría. El mecanismo es preciso. Primero,
Se separa la palabra de la realidad. La palabra deja de ser expresión de lo conocido y entendido. Se vuelve instrumento autónomo, técnica que puede aplicarse independientemente de si el hablante encarna lo que dice. Se enseña a comunicar efectivamente, sin preguntar qué se comunica ni desde dónde. Segundo, se separa la acción de la consecuencia. Se crea una cultura de la irresponsabilidad retórica. Se puede opinar sin hacerse cargo. Se puede expresar sin responder por los efectos. Se puede difundir cualquier cosa bajo el amparo de la libertad de expresión, como si la libertad anulara la consecuencia. Tercero, se separa al hablante de la responsabilidad. El hablante se vuelve medio, canal, comunicador. No es el quien dice. Solo transmite. No es responsable del efecto. Solo hizo su trabajo. La palabra se despersonaliza y con ella, la responsabilidad se evapora. En ese punto, la retórica ya no realiza. Manipula. No importa si lo que se dice es verdadero o falso. Importa si produce el efecto deseado. No importa si la acción es coherente con la ley. Importa si logra adhesión. No importa si el hablante encarna lo que dice. Importa si convence. El hechicero domina esta retórica corrupta. Puede decir verdades parciales, correctamente nombradas y lógicamente encadenadas, y aún así producir esclavitud, porque su palabra no nace de choma sino de cálculo. La palabra ya no es expresión de coherencia interior sino herramienta de control exterior. Pero en el momento del desvelamiento, esta manipulación se vuelve visible. El hechizo retórico pierde poder porque la distancia entre la palabra del hechicero y sus frutos se ha vuelto innegable. Prometió seguridad y produjo miedo. Prometió libertad y produjo dependencia. Prometió orden y produjo caos administrado. Los frutos hablan más alto que las palabras, y los frutos ya no pueden ocultarse. 8. La retórica como responsabilidad total. En el Trivium restaurado, la retórica es el punto donde ya no hay refugio. En la gramática, el error puede ser ignorancia. No sabía nombrar correctamente. No había recuperado Da'at. En la lógica, el error puede ser incomprensión. No veía las conexiones. Binah permanecía velado. En la retórica, el error es responsabilidad asumida. Quien ha restaurado gramática y lógica, quien conoce la verdad y entiende cómo opera, y aún así actúa contra ella, ese ya no yerra por ignorancia ni por incomprensión. Elige. Y su elección tiene peso completo. Toda palabra pronunciada desde este punto es acto. Todo acto pronunciado en palabra es siembra. Todo lo sembrado produce fruto. Aquí se cierra el círculo. Quien habla desde sabiduría sabe que no puede desligarse de los efectos de su palabra. No habla para desahogarse, ni para persuadir, ni para imponerse. Habla porque lo que dice debe ser dicho, y porque está dispuesto a asumir lo que su decir produzca. Esta es la razón por la que la sabiduría es escasa. Exige totalidad. No permite la fragmentación moderna donde se opina, sin hacerse cargo, donde se comunica, sin encarnar, donde se expresa, sin responder por las consecuencias. En Choma no hay opiniones inocentes. No hay palabras que no cuentan. No hay expresión sin peso. Pero esta responsabilidad total no es carga que aplasta. Es libertad que libera. Quien asume la responsabilidad completa de su palabra ya no teme hablar. No calcula que es seguro decir, que está permitido, que no ofenderá. Dice lo que ve, lo que entiende, lo que la coherencia interior exige, y acepta el fruto, sea cual sea. Esa es la paradoja de Choma. La responsabilidad total produce libertad total. Quien no evade consecuencias ya no puede ser amenazado con ellas. 9. La promesa cumplida. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El capítulo de gramática estableció el conoceréis. Da'at restaurado permite reconocer la verdad, nombrarla, distinguirla de la mentira. El capítulo de lógica desarrolló el mecanismo. Binah restaurado permite entender cómo la verdad libera, porque la mentira esclaviza, cuál es la estructura causal que conecta conocimiento con libertad.
Este capítulo cierra la promesa. La libertad se manifiesta cuando la verdad conocida y entendida se encarna. La libertad no es premio que se otorga al final del camino. Es el estado que emerge naturalmente cuando los obstáculos han sido removidos. Y el obstáculo final no es la ignorancia, resuelta por gramática, ni la incomprensión, resuelta por lógica. El obstáculo final es la escisión entre saber y hacer, entre entender y vivir. Choma resuelve esa escisión. Cuando la verdad se encarna, cuando el verbo se hace carne en la vida de un ser humano, la libertad deja de ser aspiración y se vuelve hecho. No libertad como permiso externo, sino libertad como estado interior que ninguna circunstancia externa puede quitar. Un ser humano que conoce la verdad, entiende cómo opera, y vive conforme a ese conocimiento y entendimiento, es libre, no porque nadie lo oprima, sino porque la opresión ya no puede tocar su centro. Puede ser encarcelado, pero no esclavizado. Puede ser silenciado, pero no corrompido. Puede ser matado, pero no vencido. Porque su libertad no depende de lo que le permiten, sino de lo que él es. Esta es la promesa cumplida. No para después de la muerte. No para el fin de los tiempos. Aquí. Ahora. En la medida en que el trivium se restaura. 10. Retórica y soberanía. Aquí el trivium se cierra sobre sí mismo. Un ser humano que nombra correctamente lo que es, Da'at. Entiende las relaciones que lo estructuran, Bina. Y actúa conforme a lo conocido y entendido, Choma. Ya no necesita tutela externa. No necesita que le digan qué pensar, porque ve. No necesita que le digan qué elegir, porque entiende. No necesita que le digan cómo actuar, porque su palabra y su acción brotan de coherencia interior. Eso es soberanía. No soberanía como poder sobre otros. Soberanía como gobierno de sí mismo. Monarquía interior donde el rey legítimo, la conciencia alineada con la ley, ocupa el trono que le corresponde. La retórica restaurada no produce líderes carismáticos ni masas obedientes. Produce presencias sobrias, palabras escasas y actos precisos. Produce un orden que no necesita imponerse porque se reconoce. Cuando varios seres humanos han restaurado el trivium, su encuentro no es choque de voluntades ni negociación de intereses. Es reconocimiento mutuo. Es cooperación espontánea entre soberanos que ven la misma estructura y actúan desde la misma coherencia. Esto es lo que el hechicero teme más que nada. No la rebelión individual, que puede ser aplastada, sino la emergencia de una comunidad de soberanos que ya no pueden ser manipulados porque comparten una visión que no depende de él. El momento del desvelamiento hace esto posible. 11. Conclusión. El trivium restaurado. El trivium no es método de estudio. Es arquitectura del alma. La gramática restaura el acceso a la verdad. Da'at, el conocimiento oculto, vuelve a ser accesible. El puente entre la mente humana y la estructura de lo real se reconstruye. La palabra recupera su correspondencia con la cosa. La lógica restaura el acceso al entendimiento. Bina, la matriz de la comprensión, vuelve a operar. Las conexiones entre causa y efecto se hacen visibles. La mente deja de fragmentar y comienza a integrar. La retórica restaura la sabiduría encarnada. Choma, el impulso que realiza, fluye sin obstáculo. El conocimiento y el entendimiento dejan de ser internos y se vuelven vida, presencia, acción en el mundo. Cuando los tres operan en conjunto, el ser humano deja de ser administrable. No porque se rebele. No porque destruya sistemas. Sino porque ya no puede ser movido desde fuera. Su centro está ocupado. Su trono tiene rey. Su palabra tiene peso. Su acción tiene fruto. El conocimiento distingue. El entendimiento conecta. La sabiduría realiza. El árbol ya no es prohibición. Es forma de vida. El verbo ya no es concepto. Es carne que habita. La verdad ya no es objeto. Es libertad que se vive. El trivium ha sido restaurado. Y con él, la posibilidad real de una humanidad soberana. Lao Tse lo encarnó en silencio.
Confucio lo enseñó en congruencia. Buda lo señaló en el sendero. Cristo lo prometió en libertad. 4 tradiciones. Un mismo fruto. Una misma sabiduría. El camino está completo. Ahora, caminar.